En este vídeo te voy a mostrar cómo hacer scrapping sobre feeds RSS de manera ética y respetuosa. Para ello he decidido ocultar la fuente que usaré como ejemplo para evitar que sea abusada. Lo importante es entender el proceso, no la fuente en sí. Este proceso es aplicable a cualquier canal RSS que encuentres en Internet y quieras utilizar. Lo que ves es el resultado de este vídeo. Es un canal de Telegram 100% automatizado, publicando las mejores ofertas de Amazon del día, solo las que tienen descuentos importantes. Por supuesto, al hacer clic en cualquiera, te redirige a la ficha del producto de Amazon acompañado de tu propio código de afiliado. Estas ofertas no vienen del API de Amazon, vienen de un canal RSS que las provee en inglés. No incluían el enlace directo a Amazon y tampoco incluían la imagen. Se lo hemos añadido automáticamente y te voy a enseñar aquí cómo hacerlo. En este vídeo vamos a crear desde cero y paso a paso una automatización que va a extraer contenido de un canal RSS, cualquier canal RSS, modificarlo a tu gusto, incluir nueva información si lo necesitas, textos, imágenes, enlaces personalizados, etc. e incluso traducción a otros idiomas. Y lo vamos a hacer sin programar. Empecemos. Creamos la automatización desde botice.com haciendo clic aquí en Nueva tarea. Queremos que la automatización extraiga el contenido de un RSS. Luego lo modificaremos y generaremos nuevo contenido para publicarlo en un canal de Telegram. El primer paso, por lo tanto, es seleccionar aquí la aplicación RSS y la opción si hay una nueva entrada. Aquí lo que vamos a indicar es la URL del canal RSS de donde vamos a obtener los contenidos. Para este ejemplo voy a usar este RSS. He borrado cualquier referencia a la fuente original. Se trata de una conocida web que monitoriza las mejores ofertas de Amazon y de paso las ofrece vía RSS. Como puedes ver, el interior de este RSS contiene una lista de elementos, como todos los RSS, y que en este caso son ofertas. Dentro de cada una de estas ofertas hay un título que contiene en este caso el nombre del producto, el porcentaje de descuento, el importe que resulta de ese porcentaje, el precio actual rebajado y el precio que tenía originalmente. Fíjate como además hay partes que están en español y otras partes que están en inglés. Todo esto lo vamos a solucionar y todos estos datos los vamos a extraer para nuestro canal de Telegram. Más abajo vemos que cada elemento incluye un link, pero es un link a esta web, no a Amazon. Lo que vamos a hacer es extraer esta parte, que es el código ASIN del producto, y con él crearemos URLs nuevas que apunten a Amazon y lleven tu código de afiliado. Todos los demás datos que incluye el RSS, en este caso no los necesitaremos. Para mantener la privacidad del sitio, he creado un archivo temporal en Botice con el contenido de este RSS, de manera que podamos trabajar con él durante el vídeo, igual que si se tratase del RSS original. Aquí en dirección URL del canal RSS es donde pegaremos la URL del RSS que vayas a usar. En mi caso, indicaré este archivo temporal que he creado, ya digo, solo con el fin de poder hacer este vídeo. Pulso siguiente y ahora voy a probar que hasta aquí todo funciona correctamente. Pauso temporalmente mi automatización, guardo los cambios y me voy al apartado de mis tareas. Aquí, en la tarea que he creado, puedo desplegar y si pulso en ejecutar ahora, veo que efectivamente está extrayendo el contenido del RSS. Esto que ves sería la primera oferta de todas las que hay. Veo que me entrega el texto del producto en una etiqueta que se llama text y también en otra que se llama title. Y veo también la URL del producto dentro de esta etiqueta que se llama link. Lo que vamos a hacer ahora es extraer todos los datos que queremos de aquí para nuestro canal de Telegram, empezando por extraer el código ASIN que viene indicado en estas URLs. Las expresiones regulares las voy a generar todas usando ChatGPT, así que entro en chat.openai.com y le escribo a GPT lo siguiente: crea una expresión regular para extraer el código ASIN de URLs como la siguiente, y le pongo una de ejemplo. Automáticamente me ha generado la expresión regular que necesitaremos. Bien, vamos a preparar la tarea automática para poder ir incluyendo estos datos. Vuelvo a Botice y aquí añado un nuevo paso. En este paso voy a usar la aplicación Operaciones con textos. Y de estas opciones, la que dice extraer datos mediante expresiones regulares. Esta pantalla se divide en dos partes. Aquí arriba es donde vamos a decirle qué datos queremos extraer y aquí debajo es donde vamos a poder probar nuestras expresiones regulares para comprobar que funcionan todas correctamente y que extraen lo que queremos. Vuelvo a GPT y me copio la expresión regular, supuestamente para extraer los códigos ASIN de las URLs.
Vengo a Botice y la pego aquí, en expresión regular. Y en texto voy a indicar una URL de ejemplo para ver si esta expresión regular realmente funciona. Pulso en ejecutar test y, como puedes ver, esta expresión regular devuelve dos datos. El primero contiene barra, productos, barra y seguidamente el ASIN, y el segundo dato contiene exclusivamente el código ASIN, que es lo que nos interesa. Comprobado que esta expresión regular funciona, vamos a añadirla arriba para que ya sea un dato que finalmente la tarea automática nos extraiga. Y lo hago de esta manera. En nombre de la etiqueta escribo en minúsculas y sin espacios lo que voy a extraer. En este caso, ASIN. Y en título de la etiqueta ya puedo poner una explicación más detallada, pero también voy a poner ASIN. El texto de donde obtendremos los datos de estos ASIN, hemos visto cuando hemos ejecutado la tarea anteriormente que venía indicado en una etiqueta que se llamaba PostLink. Si necesitas comprobarlo, puedes ejecutar nuevamente la tarea y verás otra vez el nombre de cada etiqueta y lo que contiene cada una. Y aquí en expresión regular voy a poner la que me ha dado ChatGPT. Importante, las expresiones regulares las has de indicar siempre con una barra delante y detrás. En este caso ChatGPT ya las ha incluido, pero no siempre será así y entonces tendrás que añadirlas tú. Perfecto, tenemos el primer dato. Vamos un poco más rápidos con los siguientes. Voy a extraer lo que sería ahora el nombre del producto. Como ves, es todo lo que aparece escrito hasta llegar aquí, donde dice "-down". Así que a GPT le pido, crea una expresión regular para extraer todo el texto hasta llegar a la cadena "-down" de textos como el siguiente, y le pego un ejemplo. Y aquí me indica la expresión regular que he de utilizar. La copio y me la llevo a Botice para probarla. La pego en expresión regular y le añado la barra antes y después. Siempre hay que añadirlas si no vinieran ya especificadas. Ahora le pongo un texto de ejemplo sacado del RSS, pulso ejecutar test y vemos que nos devuelve también dos resultados. Hay expresiones regulares que devolverán un resultado, otras dos o incluso más. El que nos interesaría sería también en este caso el segundo resultado, que es el que no incluye la cadena "-down". Funciona, así que vamos a extraer este dato, se llamará título, aquí también título. El texto de donde lo vamos a extraer hemos visto que viene siempre indicado en la etiqueta título del RSS, y la expresión regular, la que nos ha dado ChatGPT, con sus barras delante y detrás. Vamos un poco más rápidos y extraigamos ahora el porcentaje de descuento. Crea una expresión regular para extraer el porcentaje que viene indicado después de la cadena "-down" de textos como el siguiente. Copio la expresión regular, la pego aquí para probarla, pruebo y aquí está. En este caso devuelve tres datos. El segundo, es el porcentaje que estamos buscando. Incluyamos este dato. Porcentaje de descuento, también viene indicado en la etiqueta título del RSS y la expresión regular. En el RSS viene incluido, además del porcentaje, el importe en euros que representa este porcentaje, lo que realmente nos ahorramos. Vamos a extraerlo. Una expresión regular para extraer el texto contenido entre paréntesis y terminado con el carácter euro de textos como el siguiente. Copio la expresión regular, pego en Botice para probarla, ejecutar y me devuelve dos resultados. El segundo podría ser tal vez el que vaya a usar. Añado este dato para que lo extraiga y paso a extraer ahora el precio final del producto. Una expresión regular para extraer el primer importe terminado con el carácter euro indicado después de la cadena espacio-to espacio de textos como el siguiente. Copio la expresión regular, pruebo y vaya, como puedes ver no funciona. Se debe a que ChatGPT no ha tenido en cuenta que puede haber puntos y también comas en el precio. Fíjate cómo lo arreglamos. Modifica la expresión regular para permitir, además de números, los caracteres punto y coma. Probamos esta nueva expresión regular y ahora sí, funciona perfectamente. La damos de alta. Y por último, vamos a extraer el precio que tenía originalmente el producto y que viene indicado después de la palabra from. Sería tan fácil como reemplazar to por from y ya estaría, pero para que veas que ChatGPT también puede modificar sus propias expresiones regulares, te lo muestro. Reemplaza la cadena to por from en la expresión regular anterior. Y aquí lo tenemos. Copio, pruebo y funciona correctamente, así que lo añado también para que lo extraiga. Ya tenemos todos los datos que queremos para nuestro canal de Telegram. Ahora guardo los cambios, añado un último paso y selecciono Telegram Bot.
Y aquí dentro la opción enviar un mensaje. Esto nos va a servir para publicar cada producto en Telegram. Los voy a publicar en un canal público que tengo, así que aquí en chat dejo marcado canal público. Más abajo me dice que para poder hacer esto he de abrir Telegram, añadir mi bot en el canal público, darle permisos de administrador y entonces escribir aquí la URL del canal público. Yo ya tengo el bot y lo tengo añadido, te dejo además un vídeo con los pasos por si no supieras hacerlo, así que pongo la dirección de mi canal, le doy a conectar y ya está. Ahora ya puedo especificar cómo serán los mensajes automáticos que se van a ir publicando en el canal. Primero quiero que salga el título del producto, que es esta etiqueta que hemos creado en el paso anterior y que también la hemos llamado título. Debajo quiero incluir la palabra descuento, seguido del porcentaje de descuento que hemos extraído y, entre paréntesis, la cantidad exacta de este descuento. Luego voy a poner el precio que tenía anteriormente este producto y debajo el precio que tiene ahora. Más abajo voy a añadir un botón que diga ver en Amazon y que al pulsarlo te lleve a esta dirección https://www.amazon.es/dp/ seguido del código ASIN que hemos extraído, una barra, interrogante, y aquí es donde vamos a indicar tu código de afiliado, por ejemplo este. Lo que acabamos de escribir es una URL de Amazon que hará que se abra la ficha del producto con tu tag de afiliado cada vez que alguien haga clic en un producto del canal de Telegram. Ahora viene un paso muy importante. Hemos visto que cada expresión regular devolvía 1, 2 o incluso más valores. Lo que hemos de hacer es indicar exactamente cuál de cada uno de estos valores es el que queremos. Fíjate, voy a ejecutar la tarea una vez más y mira qué ocurre. Aquí en el paso donde extraemos los datos con expresiones regulares, vemos que todos vienen encerrados en corchetes y que hay entre 1, 2 y 3 resultados. El ASIN, por ejemplo, trae entre corchetes 2 resultados, este y este, que los llamaremos el resultado 0 y 1. El que queremos sería en este caso el resultado 1. Así que en la tarea automática especifico que quiero el resultado 1 de esta manera. Cambio la etiqueta ASIN por ASIN.1. Y así con todas las demás. El título trae 2 resultados. El 0, que tiene lo de guión down, que no lo quiero, y el 1, que no lo trae, así que me quedo con este. En la tarea automática cambio título por título.1. El porcentaje devuelve 3 datos. Quiero este, el 1. Edito y le pongo porcentaje descuento punto 1. El importe del porcentaje devuelve 2 resultados. El 0 ya viene con los paréntesis y todo, así que me voy a quedar con este. Edito, quito mis paréntesis porque ya no me hacen falta y dejo simplemente importe del descuento punto 0. Del precio original me quedo con el resultado 1, lo indico en la tarea, y del precio actual también quiero el resultado 1. Así que también lo indico en la tarea. Listo. Siguiente. Y aquí donde dice cada hora es el tiempo que pasará entre cada ejecución. Si tienes una cuenta gratuita de Botice, déjalo así. Si no, puedes ponerle que, por ejemplo, publique productos cada minuto o cada varios minutos. Voy a guardar los cambios y voy a esperar unos minutos para que la tarea se vaya ejecutando varias veces y así podemos ver qué aspecto va teniendo el canal de Telegram. Fíjate, está publicando todo bien, pero no hay imágenes porque el RSS original tampoco las incluye. Sin embargo, Botice tiene una herramienta para obtener la imagen de un producto de Amazon a partir de su código ASIN, así que vamos a incluirlo. Entro en la tarea y añado un paso más justo aquí, antes de publicar en Telegram. Aquí escribo Amazon y selecciono esta, Amazon Ofertas. Dentro, la opción que dice obtener la imagen del producto a partir de su ASIN. Y aquí en código ASIN le pongo la etiqueta ASIN que hemos extraído. Pero ojo, importante, la .1, que es la que tiene el dato exacto del ASIN. Y ahora mira, si entro en el paso de Telegram Bot y hago clic en URL de la imagen, me aparece esta etiqueta que antes no teníamos. Dice URL imagen. La selecciono, guardo los cambios y vuelvo a esperar unos minutos para que vayan llegando nuevas ofertas al canal de Telegram. Aquí lo tienes. Ahora cada oferta ya viene con su correspondiente imagen.
Acabamos de crear un canal de Telegram completamente funcional y automatizado, alimentado con las mejores ofertas diarias que aparecen en Amazon, aprovechando el contenido que nos da una web a través de su RSS y creando algo nuevo, en español, con incluso más elementos que el original y cuyas ofertas van directamente a Amazon y llevan indicado tu código de afiliado. Este vídeo es una parte de lo que te enseño a hacer aquí, la newsletter de automatizaciones. Apúntate en el enlace que te dejo en la descripción y te enseñaré cada día con un audio de 3 minutos, así como te estoy hablando ahora, a automatizar tareas y bots para WhatsApp y Telegram.